Esta es una historia de ciencia ficción especulativa sobre la innovación, la experimentación y por qué comprender la física a veces empieza por cuestionarla. Comienza el día en que 3 estudiantes humanos demostraron accidentalmente que la galaxia se había estado planteando las preguntas equivocadas sobre la gravedad. El profesor Valkyrie llevaba 347 ciclos estándar enseñando dinámica gravitacional cuántica. Y en todo ese tiempo, las leyes fundamentales de la física no lo habían traicionado ni una sola vez, hasta hoy. Pero aún no lo sabía. En ese momento, se encontraba frente a su aula en el Instituto Galáctico de Ciencias Avanzadas. Sus 4 extremidades principales gesticulaban con entusiasmo hacia las ecuaciones holográficas que flotaban en el aire. Su carropus brillaba bajo la suave iluminación, pulido a la perfección como siempre. A su alrededor, estudiantes de 40 especies diferentes se sentaban en los asientos correspondientes, tomando notas mediante diversos métodos, desde la grabación neuronal hasta las antiguas tabletas de datos. Estos etríos ocupaban el lado izquierdo de la sala. Sus formas translúcidas brillaban al absorber información directamente a través de membranas especializadas. Detrás de ellos, 3 estudiantes de Corin, cada uno del tamaño de un pequeño vehículo de transporte, se apretujaban en asientos reforzados que aún crujían ominosamente al moverse. Un grupo de estudiantes prolaxianos flotaba cerca del techo. Su biología basada en gases les permitía flotar libremente mientras sus dispositivos de traducción convertían las clases de Valkyrie en firmas químicas que podían comprender. Y luego estaban los humanos. 5 de ellos se agrupaban en las filas centrales, sospechosamente silenciosos, sospechosamente atentos. Valkyrie había aprendido a preocuparse cuando los humanos se quedaban callados. Llevaban 1 hora tomando notas, usando incluso instrumentos de escritura físicos como si fueran aficionados a la recreación histórica. Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro y expresión de intensa concentración, asentía sin parar como si todo lo que Valkyrie decía tuviera sentido. Otra, una mujer de cabello rojo brillante recogido en un práctico moño, había llenado un cuaderno entero y había empezado con otro. Esto era inusual. Los humanos solían interrumpir las clases con preguntas. Preguntas constantes e interminables. ¿Por qué esto? ¿Cómo aquello? ¿Y si probábamos lo otro? Llevaba a la mayoría de los profesores al borde de la locura. El silencio de los humanos significaba que estaban planeando algo. Belker dejó de lado el pensamiento y continuó su conferencia. El tema de hoy era uno de sus favoritos, la imposibilidad fundamental de manipular la gravedad. Utilizó un nuevo conjunto de ecuaciones, dejándolas pasar por la pantalla holográfica con elegante precisión matemática. Como pueden observar claramente, Belkaen anunció su voz con ese tono particular de superioridad académica que provenía de saber que estaba absolutamente en lo cierto. La manipulación de los campos gravitatorios requiere un gasto de energía que excede la producción total de una estrella estándar por un factor de 10 elevado a la 16ª potencia. Esto no es una limitación tecnológica, estudiantes. Es una constante universal. Hizo una pausa para causar efecto. Uno de sus apéndices secundarios se ajustaba a la túnica de profesor. Los antiguos intentaron controlar la gravedad durante la Tercera Era Galáctica. Poseían una tecnología que hoy apenas podemos comprender. Su potencia computacional excedía nuestras capacidades actuales en magnitudes que ni siquiera podemos calcular. Construyeron estructuras que aún orbitan estrellas muertas, monumentos a su brillantez. Y, se aclara la garganta. Sin embargo, incluso ellos concluyeron que la manipulación de la gravedad era fundamentalmente matemáticamente imposible. Los requisitos de energía por sí solos requerirían convertir toda la masa de una pequeña luna en energía pura e incluso así solo se lograría una variación de campo localizada del 0,003%. Los trianos brillaron en acuerdo. Los coranos retumbaron en aprobación. Los prelaxianos liberaron pequeñas bocanadas de gases de confirmación. Los humanos siguieron escribiendo. Belkaen expandió las ecuaciones aún más. La curvatura del espacio-tiempo no es una sugerencia. Es una ley. No puedes simplemente decidir ignorarla. No puedes abrirte paso por la fuerza bruta a través de la física fundamental. Todas las especies que han existido han aceptado esta verdad. Todas las civilizaciones que han llegado a las estrellas han comprendido que algunas cosas están simplemente fuera de nuestro alcance. No porque carezcamos de la voluntad o la inteligencia, sino porque el universo mismo dice que no. Miró directamente a la sección humana de la clase. Es por eso que el recubrimiento gravitatorio en las naves espaciales usa gravedad artificial rotacional. Es por eso que nuestras estaciones giran. Por eso construimos según las leyes de la física en lugar de intentar romperlas feudalmente. Comprender nuestras limitaciones es la marca de una civilización avanzada.
Uno de los humanos, el hombre de cabello oscuro, levantó la mano. El corazón terciario de Valkyrie dio un vuelco. Sí, estudiante Jake. Jake se levantó lentamente, lo cual ya era una mala señal. Los humanos que se ponían de pie eran humanos que habían cometido cualquier locura que estuvieran a punto de proponer. Profesor Belcaen, señor, con el debido respeto, comenzó Jake, y, se aclara la garganta. El cerebro primario de Belcren inmediatamente registró la frase con el debido respeto como un indicador de amenaza. Creo que podría haber un pequeño error en sus cálculos. El aula se quedó en silencio, no el tipo de silencio normal. Este era el tipo de silencio que ocurría justo antes de que alguien dijera algo catastróficamente estúpido. El tipo de silencio que precedía a los desastres académicos y a los incidentes interdepartamentales cuando Etrien en la primera fila dejó de brillar por completo, lo que era el equivalente de su especie a un jadeo dramático. Las mandíbulas de Belcrin se crisparon en lo que podría haber sido diversión o posiblemente las primeras etapas de un aneurisma. Un pequeño error, repitió lentamente, cada palabra cuidadosamente pronunciada con cálculos verificados por las mentes más brillantes a lo largo de 12.000 sistemas estelares a lo largo de 47.000 años. Sí, señor, dijo Jake con la clase de educada alegría que hizo que Belkin quisiera retirarse de inmediato. Mira, la cuestión es que de hecho hemos logrado que funcione. Uno de los estudiantes de Corán emitió un sonido como un desprendimiento de rocas en una crisis filosófica. Has, aunque dicho rotundamente, logrado que la manipulación de la gravedad funcione. Bueno, yo no personalmente, aclaró Jai como si eso lo mejorara. Pero sí, tenemos un prototipo funcional. De hecho, ahora tenemos un par. La tercera generación es mucho más estable que la primera. Esos tuvieron algún problema. El humano pelirrojo Cassidy resopló. Problemas, dice. Jake, el primero creó un pico de gravedad que convirtió el techo de tu dormitorio en el suelo durante 6 horas. Fue una experiencia de aprendizaje. Jake respondió a la defensiva. Belker sintió que una migraña se formaba en su centro de conciencia primaria. ¿Me estás diciendo delante de toda esta clase que tú, un estudiante de tercer año, has resuelto un problema que ha dejado perplejos a las mentes científicas más brillantes de la historia galáctica? O sea, cuando lo planteas así, suena un poco arrogante, admitió Jake, frotándose la nuca. Pero sí, básicamente, el aula estalló. Los zansrianos brillaban con tanta violencia que parecían bolas de discoteca. Los coranos retumbaban en desacuerdo en frecuencias que hacían vibrar el suelo. Los prelaxianos liberaban nubes de lo que el traductor de Belcrin interpretó como expresiones de incredulidad mezcladas con vergüenza ajena. Belker levantó un apéndice para pedir silencio. Era el momento. Era su momento de aplastar las absurdas afirmaciones de este humano con el peso de la ciencia establecida. Para demostrar por qué importaba el conocimiento teórico, para mostrarles a estos estudiantes por qué no experimentábamos simplemente al azar con fuerzas fundamentales. Estudiante Jake, dijo con gélida precisión. Supongo que puedes demostrar este milagroso logro. Oh, por supuesto, dijo Jake, sonriendo. Trajimos el equipo. ¿Podemos prepararnos después de clase? Solo tomará unos 15 minutos. La sonrisa de Belcrin habría aterrorizado a una especie inferior. Por supuesto, estoy deseando que esta clase termine 17 minutos después, pero nadie se fue. Se había corrido la voz por la red estudiantil con la velocidad de los chismes que viajan a través de una estación espacial, es decir, más rápido de lo que las comunicaciones por luz podían alcanzar. Estudiantes de otros departamentos comenzaron a llegar. Algunos profesores asomaron la cabeza por la puerta. Al parecer, alguien había creado un depósito de lechos. Belcrin se acomodó en su posición de observación al frente del pasillo. Los 4 apéndices se cruzaron en una postura de suprema confianza. Esto iba a ser educativo. No para él, por supuesto, sino para estos estudiantes que claramente necesitaban una lección de humildad académica. Los 3 humanos, Jake, Cassidy y un tercero llamado Leon, que había permanecido en silencio durante toda la conferencia, sacaban equipo de bolsas que parecían haber sobrevivido a una guerra. ¿Es eso?, le susurró uno de los trianos a su vecino. Eso está unido con cinta adhesiva, respondió el otro. Creo que los humanos lo llaman cinta americana, respondió el otro. Lo usan para todo. Reparaciones estructurales, emergencias médicas, modas que no pueden ser seguras. La seguridad es un concepto muy flexible para los humanos. Aunque observaba cómo los humanos ensamblaban lo que generosamente podría llamarse un dispositivo, o más precisamente,
un conjunto de piezas de repuesto que habían sido obligadas a cooperar. Había celdas de energía que parecían rescatadas de viejos datapads. Cableado que parecía tener al menos 3 colores diferentes sin razón aparente. Un módulo central que, sin duda, estaba unido con la mencionada cinta americana. León conectaba cables mientras tarareaba algo que el traductor de Belcron se negaba a procesar. Cassidy calibraba lo que parecía ser una interfaz de control hecha con una consola de videojuegos destripada. Jake leía las instrucciones de su bloc de datos, diciendo de vez en cuando cosas como, «Vaya, qué raro, y bueno, ya arreglamos esa pieza». Un profesor de Corin que había entrado se inclinó hacia Belcrin. 5 créditos a que explota, retumbó. No apuesto, respondió Belcrin. Sin embargo, ahora mismo estoy redactando el informe del incidente mentalmente. Creo que necesitarán atención médica. Los humanos siempre la necesitan. Es su estado natural. Los humanos, ajenos o ignorando el comentario, continuaron con su preparación. Cassidy golpeó el lateral de la unidad principal 2 veces, lo que aparentemente se consideraba calibración avanzada en los círculos de ingeniería humana. De acuerdo, anunció Jake alegremente. Estamos listos, hizo un gesto magnánimo Belcrin. Por favor, procedan con su demostración. Estoy deseando. El sarcasmo era tan fuerte que podría haberse usado para el blindaje completo. Jake se colocó junto al artefacto como un presentador de un concurso entregando un premio. Bien, así es la cosa. La razón por la que todos creen que la manipulación de la gravedad es imposible es porque la abordan desde el ángulo equivocado. Belk resistió la carcajada. El ángulo equivocado. 47.000 años de investigación y, al parecer, todos estaban mal parados. Verán, todas las matemáticas dicen que se necesitan cantidades ridículas de energía para afectar directamente la curvatura del espacio-tiempo. Jake continuó, señalando la ecuación que aún flotaba en el aire de la conferencia de Belcrin. Y es totalmente cierto. Se necesita esa cantidad de energía si se intenta aplicar la fuerza bruta. Fascinante, dijo Belker con sequedad. Y has descubierto un método que no requiere fuerza bruta. Exactamente, dijo Jake, sin percibir el sarcasmo. No estamos presionando contra el espacio-tiempo. Solo le estamos pidiendo amablemente que se mueva. León asintió. En serio. Teoría cuántica de campos de cortesía. Eso no es real. Un estudiante triano dijo semanalmente. Ahora sí, respondió Cassidy, accionando interruptores en su improvisado panel de control. Bien. Encendiendo la cámara de resonancia gravitónica. Todos deberían retroceder 1 metro por si acaso. Por si acaso, lo que Velcro quería preguntar. Pero estaba comprometido con su papel de profesor digno que observaba a los estudiantes aprender del fracaso. Sin embargo, retrocedió 4 pasos en lugar de 3. El dispositivo cobró vida con un zumbido, con el brillo dramático de un refrigerador particularmente aburrido. Algunas luces parpadearon. Algo dentro hizo donde estaban los clics. Había un ligero olor a ozono y lo que Belcrin sospechaba que podría ser aislamiento quemado. Cámara de resonancia al 15%. Leán gritó, monitoreando una pantalla que parecía robada de un museo. Los patrones de fluctuación cuántica se mantienen estables. Estamos obteniendo buena coherencia. Súbelo al 30%, dijo Jake. Empecemos poco a poco. Cassidy ajustó un dial que estaba literalmente etiquetado con números escritos a mano en un trozo de cinta. El zumbido aumentó ligeramente de tono, aunque todavía sonaba menos a física avanzada y, se aclara la garganta, más a un viejo transporte terrestre que se niega a arrancar en una mañana fría. No pasó nada. Belcrin sintió una oleada de satisfacción. Por supuesto, no pasaba nada. Por supuesto, esto era un fracaso. El universo volvía a tener sentido. Abrió la boca para dar un discurso educativo y amable sobre la importancia de los fundamentos teóricos. Entonces, el bolígrafo de Cassidy se desprendió del panel de control, se elevó en el aire, girando lentamente, suspendido a unos 60 cm del suelo, en claro desafío a la placa gravitatoria de la estación. El aula quedó en silencio sepulcral. Aquí vamos, dijo Jake con alegría. Bien, buen comienzo. León, ¿cómo se ven los parámetros del campo? Estable, respondió León, casi decepcionado porque nada había explotado. Tenemos un gradiente gravitacional limpio. Sin fluctuaciones, con una fuga de energía mínima, funcionando a unos 12 vatios. 12 vatios.
El bolígrafo flotaba en el aire ignorando por completo la gravedad, y estaban usando 12 vatios. El bloc de datos personal de Belcrin consumía más energía. Eso es un campo magnético, dijo Belcaen con firmeza, con la voz ligeramente tensa. Han creado un campo magnético y están levitando un objeto ferromagnético. Cassidy tomó un vaso de plástico del escritorio y lo arrojó al campo. Se detuvo en el aire junto al bolígrafo, balanceándose suavemente. Bien. Campo magnético levitando plástico. Belcr lo intentó de nuevo. Electricidad estática, quizás. León lanzó una pelota de goma a la zona. Se unió a la colección flotante, flotando en círculos perezosos. Hay cables. Belcr declaró. Cables invisibles. Suspensión de monofilamento. Jake se acercó y metió toda la mano en el campo. Su brazo, desde el codo para abajo, simplemente colgaba allí en un ángulo de 45 grados, tirado suavemente hacia arriba por fuerzas que categóricamente no deberían existir. Sin cables, profesor, dijo Jake, agitando su brazo suspendido. Solo la clásica manipulación de la gravedad. Bueno, técnicamente es inversión del campo gravitatorio con un ajuste métrico espacio-temporal localizado, pero aún estamos trabajando la terminología adecuada. Dijo, como si alguien estuviera comentando su proyecto de jardinería del fin de semana. Un estudiante de Corín hizo un ruido como si las placas tectónicas estuvieran en una crisis existencial. Belcr observaba los objetos flotantes, su mente repasaba cada posible explicación, cada posible truco, cada posible forma de que esto pudiera ser diferente de lo que parecía. Sus cálculos eran muy claros. Esto era imposible. El bolígrafo que flotaba frente a él no estaba de acuerdo. Bueno, esa es la inversión de campo básica, dijo Jake, sacando el brazo de la zona de flotación. Bastante simple. León, ¿quieres enseñarles la parte divertida? Preguntó León, girando una perilla que había sido etiquetada inexplicablemente con una carita sonriente, aumentando la intensidad del campo al 60%. Al ampliar el radio a 3 metros, el zumbido se hizo ligeramente más fuerte, aunque seguía sonando menos a física de vanguardia y más a un aparato con una leve queja. Todos los objetos sin asegurar a menos de 3 metros del dispositivo se elevaron suavemente del suelo. Tabletas de datos, lápices ópticos, un envoltorio de sándwich olvidado, la chaqueta de alguien, la tableta de notas de un zriano. Todo se elevó en el aire como si la gravedad se hubiera retirado cortésmente de la habitación. Un estudiante prolaxiano que rondaba por allí se vio repentinamente empujado hacia el techo, agitándose por la sorpresa. «Lo siento», gritó Jake. «Quizás quieras hacerte a un lado. El campo no distingue entre objetos y formas de vida gaseosas». Belcrin vio cómo sus apuntes de clase pasaban junto a su rostro. Los agarró por reflejo, sujetándolos con fuerza de voluntad y un pánico creciente. «Prueba de materiales», anunció Cassidy, sacando un sándwich de algún sitio y dándole un mordisco. Habló con la boca llena de lo que el traductor de Belcrin identificó como carne procesada y materia vegetal. «Tenemos plástico, metal, compuestos orgánicos, materiales a base de silicio, todos flotando perfectamente. No hay discriminación basada en la estructura atómica ni en la composición molecular». Ajustó un deslizador con la mano libre mientras masticaba, demostrando la confianza despreocupada que emanaba de la brillantez o de una ignorancia espectacular del peligro. Belcrin ya no estaba seguro de cuál. «La intensidad del campo tampoco depende de la masa», continuó, tragando saliva. «Esa pelota pesa 15 gramos. Esa chaqueta pesa unos 800 g. Ambos experimentan la misma cancelación gravitacional. Propagación de campo uniforme perfecta. Pero eso viola». Belcron empezó y luego se detuvo porque su voz había subido una octava y se negaba a sonar histérico delante de los estudiantes. Se aclaró la garganta. «Eso viola el principio de equivalencia». «¿Lo hace?», preguntó Jake con genuina curiosidad. «Porque en realidad no estamos cambiando la masa. Solo estamos invirtiendo el gradiente espacio-temporal local. El principio de equivalencia sigue vigente. Acabamos de invertir la dirección que cuenta como descendente». Un profesor de Corín que había estado observando desde la puerta se sentó pesadamente en el suelo, lo que hizo temblar toda la sala. «Bien, siguiente demostración». León anunció la generación de pozos de gravedad localizados. «Este es mi favorito». Presionó una serie de botones en su pantalla de rescate. Los objetos flotantes dejaron de moverse aleatoriamente y comenzaron a moverse con un propósito. Todos girando en espiral hacia el dispositivo central. En segundos,
Orbitaban la máquina en un círculo perfecto, como un sistema solar en miniatura. Hemos creado un punto de atracción gravitacional, explicó León, con un tono de satisfacción. No es un agujero negro, obviamente. Eso sería malo. Solo un aumento localizado en la curvatura del espacio-tiempo suficiente para crear una mecánica orbital estable.